Muy buenas noches para todos y bienvenidos. Estamos en la clase número 7 de este estudio bíblico de fundamentos, haciendo un repaso, un recorrido por toda la palabra de Dios. Para las personas que nos acompañan por primera vez, bienvenidos. Pueden ir escuchando y adelantando las demás clases que tenemos en YouTube. También están por Spotify para que usted las pueda ir escuchando de pronto camino a su oficina o camino a su casa, pueda ir alimentando su alma. Nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo lo cuidamos haciendo ejercicio, comiendo muy bien. Nuestra alma la alimentamos con conocimiento, con información. Pero el espíritu lo debemos alimentar es directamente con la palabra de Dios. Es la única manera de que lo podemos alimentar. Entonces hay gente que se ve muy fuerte, pero su espíritu es chiquitico. Entonces necesitamos tener un equilibrio dentro de esas tres partes en las cuales pues Dios nos ha permitido ser hechos de esa manera. Bueno, hay dos anuncios importantes. La idea es que cerremos la introducción a los evangelios hoy. Y les voy a hacer un recorrido por algo que les prometí la clase anterior, y es, voy a contarles sobre las 28 profecías que se cumplieron en 24 horas con Jesucristo. Y posterior a eso, daremos ya inicio a lo que es el Evangelio de Mateo. Vamos a abrir el primer libro de la Biblia del Nuevo Testamento. Hay una tareita, pero no sé si alcancemos a mirarla. Vamos a ver si el tiempo nos da. Pero la idea es que podamos hacer este bello recorrido por estas 28 profecías que se cumplieron en 24 horas. Ahora, esto no quiere decir que no hayan más profecías. Hay muchísimas profecías que se cumplieron durante todo el trayecto, durante todo el Nuevo Testamento. Y de hecho Mateo hace una explicación majestuosa de todas estas profecías que se cumplieron, porque muchos judíos hoy todavía siguen esperando al Mesías, cuando ya todas estas promesas y estas profecías se cumplieron ya hace más de 2024 años. Entonces vamos a hacer este recorrido que de verdad cuando yo lo estuve estudiando y preparando me conmovió mucho. La verdad que me tocó mucho mi corazón ver cómo la palabra de Dios es tan perfecta, tan maravillosa, tan precisa, tan exacta, y que todo esto se cumplió. Y estamos hablando en algunos casos de 700 años antes, 200 años antes, 500 años antes, donde cada profeta lanzaba la palabra que Dios le había dado, y se cumplió verídicamente, precisamente a través del Nuevo Testamento, a través de los evangelios. Entonces vamos a hacer ese recorrido, porque todo esto que pasó en estas 24 horas, las últimas 24 horas que Jesús estuvo aquí en la tierra antes de ser crucificado, se cumplieron esas 28 profecías en aquel día de Pascua, porque recuerden que fue en un día de Pascua, ese día de la crucifixión, y narran todo el sufrimiento del Mesías, del Cristo, del ungido, del Hijo de Dios, y todas fueron cumplidas a cabalidad. Y tiene un testimonio que hasta el día de hoy, como veíamos algunas de Isaías, se cumplen de una manera tan hermosa que la verdad hoy solo me queda a mí, y espero que a ustedes, solo agradecimiento, solo gracias a Dios, porque es verdad, no tenemos una fe emocional ni tenemos una fe sin argumentos, porque la palabra misma se ratifica, se confirma de que todo lo que estaba escrito de Él se cumplió. Y por eso quiero que hagamos este recorrido a través de las Escrituras y usted me acompaña. Entonces, si usted tiene una Biblia a la mano, acompáñeme, y si no la tiene, yo aquí se la voy a leer para que podamos todos aprender en esta noche y sobre todo dar gracias. Yo creo que lo resumo en una palabra: es gracias, Dios. Gracias por lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas. La primera profecía, la más antigua y la que tal vez más connotación va a tener durante este
recorrido va a ser la de la serpiente que sería magullada por la simiente de la mujer. Aquí vamos a ver en este recorrido la profecía. Voy a comentarles cuál es la primera profecía y cuál es su cumplimiento. Entonces, si usted me acompaña por allá, Génesis capítulo 3, en el versículo 15, dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Aquí vemos que este capítulo de Génesis, capítulo 3, sabemos que en Génesis capítulo 3 es cuando se da el pecado de Adán. Y a partir de ese momento, Dios mismo es el que lanza esta profecía de lo que iba a suceder. A este versículo de Génesis 3 se le denomina el protoevangelio, se le dice así, porque es la primera declaración que contiene una referencia hacia el evangelio. Recuerden que evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, y que sería aplicado muchos años más adelante a través de los evangelios, que se cumpliría. Este versículo pronuncia una maldición sobre el poder de la serpiente. ¿La serpiente quién es? Satanás. Esa es la serpiente. Y esa maldición es una maldición que demuestra esa perpetua lucha que habría entre las fuerzas satánicas, las fuerzas diabólicas y la misma humanidad. De hecho, por allí, si usted va a Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 9, dice que y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y Apocalipsis 22 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La misma Biblia nos da la confirmación de quién es esa serpiente de la cual habla Génesis capítulo 3. Nos da la ratificación, ¿sí? Y realmente sabemos y comprendemos que el enemigo siempre se disfraza, siempre trata de ser sutil, siempre trata de ser sigiloso para engañar, para lanzar mentiras. Esta misma semana alguien me decía que tenía unos pensamientos totalmente errados. Y yo le decía: tú tienes que tener cuidado de lo que el enemigo siembra en ti. Porque lo único que yo sí sé es que los pensamientos de Dios son buenos. Los pensamientos de Dios son puros. Los pensamientos de Dios son de alabanza, de justicia, de gloria. Pero tú, cuando tienes un pensamiento de muerte, un pensamiento de tristeza, un pensamiento de depresión, no es algo que Dios quiere para tu vida. De hecho, por allá recuerdo en este momento Romanos capítulo 12 que dice que renueva tu forma de pensar, que no nos acoplemos al mundo. El mundo anda angustiado, anda afanoso, anda preocupado, que si pasará esto, que si para aquello. Pero eso es lo que quiere el enemigo en tu vida, es poner esas cargas sobre ti, cuando Dios quiere que tú estés tranquilo, que estés en paz. La Biblia nos dice que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no es la paz como la que nos da el mundo, sino como solo Él nos la puede dar. Y a eso tenemos que llegar. Y ser sensibles a entender que todo aquello que no es puro, que no es bueno, que no glorifica, que no es justo, es ciertamente el enemigo el que quiere sembrar esas mentiras en tu cabeza. Y todo lo contrario es de Dios. Es sencillo, pero para eso pues tenemos que ir conociendo más a Dios, y por eso estamos hoy acá en esta clase, conociéndolo mucho, mucho más a Él. Vemos que este cumplimiento de esta primera profecía de Génesis 3:15 se aplica a través de todo el Nuevo Testamento en varios versículos, en varios. Pero les quiero compartir Juan capítulo 12, versículo 31 al 33, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, y entendemos que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿sí? Será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Estas son palabras en rojo que usted encuentra en la Biblia. Son palabras de Jesús. Cuando usted vea su Biblia tiene letras en rojo, es porque son palabras propiamente dichas de Jesús.
Y él se refiere a Satanás, que él es el príncipe de este mundo. Hoy usted ve normalmente en las películas, en la moda y en muchas tendencias, hasta en las mismas redes sociales, que todo es contra Dios. De hecho, se han levantado muchas influencias, muchas ideologías, y en algún lado, por un lado, no lo mencionan absolutamente para nada, ¿sí? Y muestran algunas ideas de cómo usted puede meditar y cómo usted puede hacer ciertas cosas, pero sin Dios. Solo usted, solo en sus fuerzas, solo usted y el universo. Y por otro lado, cuando lo mencionan para burlarse, para reírse, para hablar mal, para decir que es mentira. Y todas estas cosas son creadas porque estamos en un mundo donde el príncipe que lidera esto es la misma serpiente antigua. Entonces, eso lo vamos comprendiendo. Y aquí vemos en Juan, ese evangelio, el evangelio poderoso del amor, nos muestra que se dio ese juicio, que esa profecía de Génesis 3:15 se cumple en Juan capítulo 12, en el versículo 31 al 33. Y hay muchos más, pero quiero darle solo esa referencia para que lo vayamos viendo, cómo Dios restaura. Dice, aquí les entrego esa promesa de que Jesucristo, nuestro Señor, es quien vencerá a ese enemigo para siempre. Y de hecho podemos mencionar muchísimos más versículos. Yo quiero centrarme sobre todo en lo que son los evangelios hoy, pero hay muchísimos. Está Romanos 8:19, donde nos muestra que la misma creación va a ser restaurada, anhela esa restauración en Cristo Jesús, porque la tierra quedó maldita. Después de toda esta maldición que se genera en Génesis capítulo 3, hay una maldición sobre la tierra, hay una maldición sobre la humanidad, que solo Cristo podía liberarnos de esa maldición. Amén. Ahí hay muchos más versículos relacionados. Está 1 Juan 3:8, donde nos muestra que el que practica el pecado es un hijo del enemigo, del diablo, ¿sí? Porque el que practica el pecado es hijo del diablo, ¿sí? Se los voy a leer. Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Cuando hablamos del principio se refiere a esta referencia de Génesis capítulo 3. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces hay una hermosa promesa, y es, Él vino para deshacer las obras del diablo. Cuando usted llegue tal vez a pensar en algún instante que no hay solución, que no hay alternativa, que no hay salida, recuerde este pasaje, 1 Juan 3:8, que Él vino a deshacer las obras del diablo. Jesucristo. Amén. Bueno, vamos avanzando porque son 28 y quiero ojalá hoy poder cubrirlas todas para que hoy nos quede nuestra fe a todo dar, recordando que todo lo que está escrito en la palabra es preciso, es real y es poderoso. La segunda profecía es que el Mesías sería cortado, pero no por él mismo. O sea, cortado hace referencia a muerto, ¿sí? Y esto lo vemos en la profecía en una de las profecías que dio Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 26, dice, y después de 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vemos en Juan capítulo 11 cómo se cumple esta profecía de que él iba a ser muerto. Dice Juan 11, 50 al 52, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que era el sumo sacerdote aquel año que profetizó que Jesús había de morir por toda la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí vemos que Daniel lanza esta profecía desde casi 700 a 500 años antes de que sucediera este evento en Juan, y nos muestra que durante todo este periodo de tiempo Daniel estaba en la cautividad. Eso lo veíamos la vez pasada,
Ellos estuvieron en cautiverio y Dios se revela y le muestra esta profecía y le muestra que iba a ser muerto, el Mesías iba a ser muerto, pero que iba a vivir por siempre, ¿sí? Y eso tal vez humanamente pensarlo es complicado, decir, uy, pero el Rey, nuestro Salvador, va a morir, pero vivirá eternamente. Humanamente es complejo, pero hoy entendemos que es verdad y que es poderoso porque pasó hace 2024 años. Jesucristo dio su vida, pero al tercer día resucitó. Y hay muchas evidencias de su vida, que eso esperamos verlo más adelante, pero confirmamos que eso es cierto. Dice Daniel que un príncipe que ha de venir, esa frase no solo se refiere a que venía esa restauración, sino que había un gobernante. Esa profecía habla de que el Mesías, no era propiamente el Mesías, el príncipe, sino que era un príncipe, un gobernante que entraría en esas eras durante las 70 semanas de Daniel, sino se refería al príncipe, un príncipe altivo, un príncipe de rostro duro, que el mismo apóstol Pablo lo llama como el hombre de pecado. Eso lo vemos por ahí en Tesalonicenses 2:1. Y Juan lo llama el anticristo, ¿sí? Pero ese llamado de esta profecía muestra que quería ayudarnos a determinar y entender quién se le iba a levantar contra el Mesías, ¿sí? Otros versículos que nos ayudan a entender mucho mejor esto es Isaías 53:8. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. También Marcos 9:12 nos dice, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Aquí esta profecía de que le quitarían la vida a través de este príncipe, a través de todo esto que se había movido de maldad en contra del Mesías, pasó y realmente sucedió, pero tenemos la esperanza y la fe de que Él vive. Muchos hoy creen y ven como esta imagen tal vez que Jesucristo está en una cruz. Y muchos dicen Cristo y está allí. De hecho, les voy a decir algo bastante fuerte, pero algo de lo que he visto a través de las sectas satánicas es que a Cristo lo ven en la cruz y que quedó ahí. De hecho, muchos dicen el que ganó fue Satanás porque Cristo quedó en la cruz. Él no salió de ahí. Pero no terminan de contar la historia. La historia es, Él murió, pero resucitó al tercer día y Él vive. Esa parte no la dicen los satánicos. Por eso hoy cuando usted tenga una cruz y la tiene, téngala sin el Cristo. Tenga una cruz limpia. Solo recuérdelo que Él estuvo allí, pero Él ya no está allí. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esta profecía es poderosísima, maravillosa, pero también nos toca el corazón entender que Él dio su vida por ti y por mí, por nuestros pecados. Pero tenemos la promesa de saber que Él no nos pide nada más sino creer en Él y seguirlo. Es lo único que nos pide. Porque todo es por fe, absolutamente todo es por fe. Vamos a la tercera profecía, y es que al Mesías lo iban a traicionar. Lo iban a traicionar. Y esto lo profetizó David en el Salmo 41:9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aquí hay varios versículos que nos confirman el cumplimiento de esta profecía. Voy a leerles Juan capítulo 13 para darles todo el contexto. Dice, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu, estamos hablando de Jesús, y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban los unos a los otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señales Simón Pedro, para preguntarse quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote,
hijo de Simón. Miren la precisión con la que la profecía se da. El Salmo 41:9 dice, el que mi pan comía. El que mi pan comía. Y Juan, capítulo 13, en el versículo 26 dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Es impresionante la precisión como esta profecía cómo se da. Y Marcos 14, 10, 11 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. A veces nosotros vemos la traición en personas y tal vez no logramos perdonar. Y seguramente en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, pero sí necesitamos hacerlo. Pedro le preguntaba a Jesús, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, te digo hasta 70 veces 7. Si usted coge el número 7 y lo pone uno detrás de otro, ese es un número que a billones de billones, es demasiado grande, es imposible leerlo. Lo que nos invita a que siempre perdonemos, siempre. El Señor, aún a pesar de esta traición, nunca se levantó ni peleó contra Judas, nunca lo maldijo, simplemente Él lo trató como cualquiera uno de sus demás discípulos. Y esto es un mensaje poderoso. Y allí es donde ven los discípulos, posteriormente, entendieron los discípulos la conexión que había entre el Salmo 41:9 y entre lo que les estaba pasando en ese momento cuando Él hace la referencia que comería del mismo pan. Ahí estaba la traición que Judas hizo. Eso fue 400 años antes, esa profecía. Es poderosísimo esto que Dios nos confirma. La profecía número 4 es que Jesús sería abandonado por sus discípulos. Zacarías capítulo 3 en el versículo 7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Zacarías profetiza este cumplimiento de esta palabra y se manifiesta esto cuando empiezan a hacerle el juicio a Jesús. Pero realmente no fue un juicio, cuando lo tomaron y lo arrestaron sin hacer un juicio previo, sin hacerle un debido proceso legal. No se cumplió nada de esto. En Marcos capítulo 14, versículo 50 dice que entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y quiero leerles el contexto. En el capítulo 43 de Marcos 14 dice, luego hablando él aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese prendedle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿como contra ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, ¿y no me prendisteis? Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús quedó solo. Él estaba ahí con sus discípulos y de hecho acababan de orar y quedó solo. Y ese cumplimiento, cuando Zacarías da la profecía en Zacarías 13:7, muestra cómo el enemigo quería herir al pastor para que huyeran sus discípulos. Esto también lo vas a ver tú en Mateo 26, en Lucas 22, en Juan 18. Es una de las profecías que vas a encontrar en los 4 evangelios. La profecía número 5 habla del precio de la traición, que fueron 30 monedas de plata. Zacarías 11:12 nos dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejarlo. Y pesaron un salario, 30 piezas de plata. Esto se cumple
precisamente en Mateo 26:15. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquí, en la profecía de Zacarías, él dramatiza un papel de un pastor de Israel, pero que fue rechazado. Cuando él fue a pedir su salario, le dieron 30 piezas de plata. Usted puede leer el capítulo completo, lo invito a que lo haga. Y dice que el precio era de 30 piezas de plata, lo que por allá en Éxodo 21 nos muestra que ese es el valor de un esclavo. Ese era el valor de un esclavo común y corriente de la época. Y de hecho, hace una referencia a una burla, a un desprecio. Aún el hecho de lanzar el dinero, porque dice Zacarías que lanzaron el dinero sobre el templo, prefigura la traición de Cristo, del Mesías, del Hijo de Dios, y que fue por 30 monedas de plata. Y esto se cumplió precisamente en Mateo 26, y allí viene la siguiente profecía y es, ¿qué hicieron con esas 30 monedas de plata? ¿O qué pasó con esas 30 monedas de plata? Y Zacarías en el siguiente versículo dice, y me dice Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me ha apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Aquí en Mateo 27 nos muestra que Judas, el que había entregado al Señor, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, miren qué precisión, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Aquí les pongo una imagen como para que se lleven una idea geográficamente dónde queda. De hecho, tiempo después, allí en una parte de este terreno hicieron un santuario. Pero aquí podemos ver cómo se cumple qué iba a pasar con esas monedas, esas 30 piezas de plata. La séptima profecía, es que el Mesías iba a ser el Cordero de Dios, que iba a ser sacrificado. Vemos en Isaías 53:7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Este cumplimiento se da y nos lo ratifican los evangelios. Uno de ellos es Mateo 26:63, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y podemos ver varias referencias que nos da la palabra respecto a esta situación. De hecho, una de ellas también está en el libro de los Hechos, cuando Felipe tiene ese encuentro con el etíope y le dice Felipe, a través de la conversación que tienen con el etíope, dice, él oía que el etíope estaba leyendo Isaías, el libro de Isaías. Y le dice Felipe al etíope, ¿y entiendes lo que estás leyendo? Y dijo, ¿cómo podré si alguien no me enseñase? Decía el etíope. Y le dijo a Felipe, por favor, enséñame el pasaje. Y el pasaje que él estaba leyendo era, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilaban. Y así no abrió su boca. Nos muestra el amor, la bondad, a pesar de que Jesús tenía toda la autoridad, el poder, la verdad. Él cayó, él enmudeció, él no se levantó, él no respondió. Y a veces pensaba yo, ¿cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestra ira, por nuestra humanidad, y respondemos y alegamos y discutimos,
Y aún ni siquiera teniendo razón, solo por ganar una conversación o por simplemente debatir, a veces hablamos de más. Debemos aprender y cada día parecernos más a Él, a pensar, a meditar, a pensar antes de hablar. ¿Sí? Pero lo más hermoso es por qué Él lo hacía, por qué Él cayó. Y Él cayó por ti y Él cayó por mí. Porque sabía que todo esto tenía que cumplirse. En la profecía número 8 nos muestra que iba a haber una flagelación y una burla. Se iban a burlar de Él, se iban a burlar del Mesías, del Hijo de Dios. Isaías 56 dice: de mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esto se cumplió en varios evangelios. Les comparto Mateo 27, 26 al 30. Dice: entonces le soltó a Barrabás y haciéndole azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaban a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciéndole: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando leemos estos pasajes, realmente hay algo que pasa en nosotros y es entender todo lo que Él hizo por nosotros. Todo por lo que Él pasó. La humillación, porque lo desnudaron, se burlaron de Él, lo escupieron, lo ultrajaron, lo latigaron y lo crucificaron. Y Él callaba. Y todo por amor a nosotros. Todo por amor a nosotros. ¿Qué podremos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer para ser dignos de ese amor? La respuesta es nada. No podemos hacer nada. Solo aceptarlo. Solo creerlo, porque hoy tristemente hay muchos que todavía no creen. A pesar de todas las evidencias históricas que hay y las evidencias de esta palabra, porque como vimos al principio de las clases, estos son papiros y escritos de miles de años que están alrededor del mundo y nos muestran que son copias fidedignas, verdaderas, auténticas. Y más allá de todo esto, es lo que hace nuestro corazón. Yo no sé si en este momento usted está entendiendo esto. Yo lo estoy sintiendo, yo sé que muchos lo están sintiendo. Entender el amor que Dios ha dado por nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Él nos restauró, nos amó, nos reconcilió con el Padre y nos ha llamado hijos de Dios. Esto es maravilloso, realmente es un gozo, pero también es conmovedor saber todo lo que Él hizo por nosotros, cómo fue flagelado por nosotros. La novena profecía es que su cuerpo sería mutilado. Isaías 52:14 nos dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Vemos en Juan 19:1: así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Mateo 27:26 dice: entonces le soltó a Barrabás y haciendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Aquí vemos que estos versículos son todo lo que es Isaías 52, es la introducción a la profecía más grande del sufrimiento que iba a tener el siervo de Dios, el Mesías, que iba a sufrir por el pecado, pero que iba a cumplir absolutamente todas las profecías mesiánicas, todas las profecías que estaban en Isaías, y que Él iba a nacer milagrosamente de una virgen, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, que Él vendría del linaje de David y que Él es el único realmente que merece gobernar nuestras vidas,
y que Él es el único que merece absolutamente todo. De hecho, fue tanta la golpiza y el maltrato y la desfiguración de su rostro que cuando Él se aparece nuevamente ya no lo reconocían. Eso lo podemos ver allá en Lucas 24, en el capítulo 13 al 35, cuando iban dos hombres caminando por Emaús y Él se encuentra con ellos y Él les dice qué ha sucedido y ellos le dicen, tú eres extranjero, ¿dónde estabas tú? Si esto fue la noticia del mundo, aquí crucificaron a Jesús, lo mataron, lo azotaron. Y claramente ellos no sabían con quién estaban hablando. Pero después decían, algo sentíamos nosotros en nuestro interior, porque sabían que era la misma presencia de Dios allí. Pero de inmediato no lo reconocieron. Vemos la profecía número 10, que nos muestra que el Mesías sufriría siendo condenado como un criminal. Vemos el Salmo 6:9, dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ya vamos a saber que denuestros, la palabra denuestros, hace referencia a una injuria grave, una palabra fuerte, una grosería. Es un término que se utiliza para escribir frases o palabras que tienen la intención de ofender, la intención de insultar, de difamar a otras personas. Los dos denuestos pueden ser insultos directos como escupidos o decir eres un idiota, eres tonto. Son los más sutiles, ¿sí? Pero también pueden haber sarcasmos y otro tipo de palabras de ese estilo ahí. Eso es lo que es un denuestro, pues, para recordar un poco. Y también tenemos Salmo 69, del 19 al 20, dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se complaciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Esta palabra se cumple en Mateo 26, 55. Dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mateo 26, 66 dice, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Aquí venía toda esta acusación como si fuese lo peor. Acusarlo de muerte era el peor castigo. No lo querían meter en una cárcel, no lo querían dejar aislado, lo querían muerto. Y aquí la palabra escarnio, algunos de sus sinónimos son burla, mofa, escarnecimiento, afrenta, vituperio, ignomía. Fuerte todo lo que Él recibió por amor a nosotros. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho palabras, cosas, y cómo hemos reaccionado? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos hecho? La 11ª profecía dice que falsos testigos se levantarían contra Cristo. El Salmo 35:11 dice, se levantarán testigos malvados de los que no me preguntaban. Y dice el cumplimiento en Marcos 14:55, dice, y los príncipes y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciéndole y pues mentiras, ¿sí? Eso está en Marcos 14, 55 al 57, para que lo puedas leer completo ya con tiempo. Y estos testigos malvados, estos testigos que muestra el Salmo 35, que escribió David, muestra esas acusaciones falsas contra el Mesías. Y fueron cumplidas efectivamente años después. La profecía número 12 es que el Mesías no haría ningún esfuerzo para defenderse en el juicio.
Isaías 53:7 dice, angustiado él, afligido, y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y se cumple en Mateo 27, del 13 al 14. Pilatos entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho de él. Y esto fue 700 años antes de que sucediera. Isaías lo profetiza y 700 años después se cumple. La profecía número 13, la crucifixión del Mesías, que sería la ofrenda por el pecado del mundo. Isaías 53, del 4 al 6 nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53 del 10 al 11 dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Tremenda promesa esta que Dios nos da. Y se cumple en Juan capítulo 19, en el versículo 16 al 19. Aquí vemos, dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Se cumple precisamente esta palabra. Y damos gloria a Dios por eso, porque realmente sin Él estaríamos totalmente perdidos. La profecía número 14, Él fue contado entre los transgresores. Isaías 53:12 dice, por tanto yo daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y ahí resalté, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Esto se cumple en Lucas 23, del versículo 32 al 33. Dice, llevaban también con él otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Tremendo cómo es tan precisa la palabra de Dios. La profecía número 15 dice que sus manos y sus pies serían atravesadas. El Salmo 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horodaron mis manos y mis pies. La palabra horodaron significa hacer un agujero, es atravesar una parte. Algunos de sus sinónimos de horadaron es perforaron, atravesaron, traspasaron, abrieron. Y miren cómo esto se cumple en Marcos 15:25. Dice, en la hora tercera, cuando le crucificaron. Y la crucificación romana era a través de una cruz y unos clavos que atravesarían sus manos y sus pies. Juan 20:25 al 27 dice, le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no hubiere en sus manos la señal de sus clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esto lo estaba diciendo Tomás. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hoy, la única obra que hay en el cielo del ser humano son los agujeros que Jesús tiene en sus manos. Es esa señal de que Él lo hizo por amor a nosotros. Y allí están. Lo único que hemos hecho, y lo hemos hecho todo mal. Porque no hay ni siquiera uno bueno, dice la palabra. No hay ni siquiera un justo.
Entonces vemos cómo se cumple esta profecía del Salmo 22 en Marcos y Juan. La profecía número 16 dice que repartieron sus vestiduras y echaron suertes. Dice Salmo 22, 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto se cumple en Juan 19, 24, donde dice, entonces dijeron entre sí, esto eran los soldados romanos, no la apartamos, y hablaban de su vestidura. Dice, sino echemos suertes sobre ella. Y la suerte era para que alguno de ellos se quedara con ella, con estas vestiduras. A ver quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Qué tremendo esto. Yo leía la precisión cuando habla de que repartieron los vestidos, lo echaron suerte. No es una conciencia, es la precisión de la palabra de Dios que es perfecta. Amén. La profecía número 17, que le iban a dar vinagre. El Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto se cumple en Mateo 27, donde le dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haber probado no quiso beberlo. Pudieron haberle dado agua, pudieron haberle dado cualquier otra cosa, pero le dieron vinagre, como lo declaró el salmista en el Salmo 69, 21. Poderoso esto. La profecía 18, muchos estarán viéndolo durante la crucifixión, y efectivamente había muchísima gente. El Salmo 22, 17 dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miraban y me observaban. Lucas 23, 48 dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Lucas 23, 48. Mateo 27, 36 dice, y sentados le guardaban allí. Eran muchas las personas, esto fue noticia. No habían todas las comunicaciones que hoy tenemos, y sin embargo todo el pueblo, toda Samaria, toda Judea, todo Israel supo lo que sucedió ese día de Pascua, de esa crucifixión de un justo. La profecía número 19 nos dice que muchos estarían mirándolo de lejos, sus familias, sus amigos, que estarían a distancia. El Salmo 38, 11 dice, mis amigos, mis compañeros se mantenían lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Esto se cumple en Lucas 23, 49, dice, por todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Algunos por temor, el mismo Pedro se había escondido, muchos habían huido, como vimos en la profecía anterior. Habían huido por temor también a que les hicieran algo. La profecía número 20 dice que algunos de sus observadores sacudían sus cabezas. Dice Salmos 109, 25, dice, yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Esto se cumple en Mateo 27, 39 al 40, dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz, le decían, desciende de la cruz. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué nivel? ¿Hasta qué nivel de maldad? Aún ni siquiera en su sufrimiento y lecho lo respetaron. La profecía número 21 dice que sus reprochadores fueron, sus palabras y sus reproches fueron profetizados por David. Dice Salmo 22:8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. En Mateo 27 se cumple esta promesa en el versículo 43 al 44, dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Tanto los sacerdotes, los líderes, los príncipes, el mismo pueblo, los ladrones que estaban alrededor le decían, si tú eres el hijo de Dios, pues baja de esa cruz. Le injuriaban aún en ese momento tan difícil.
La profecía número 22 dice que él iba a aún estar intercediendo en ese momento de la crucifixión. Isaías 53:12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue cortado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Y orando por los transgresores. Esto se cumple en Lucas 23:34, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Miren el amor tan grande de Dios que hay de Jesús, aún estando en ese momento tan difícil, tan doloroso, porque hasta respirar dolía. Y Él aún seguía orando por nosotros. Porque muchos dicen: eso fueron los judíos. No, esto pasa hoy. Muchas personas hoy todavía se burlan, todavía maltratan, hablan, hacen series, películas, todo en contra de Dios. Y Él aún dice: perdónalos. La profecía número 23 dice que sus pensamientos, los pensamientos del Mesías, estaban aún ahí, en medio de ese sufrimiento. Salmos 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto se cumple en Mateo 27, cuando Jesús en la cruz dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La profecía número 24, la profetizó Zacarías, que su cuerpo sería traspasado por una lanza. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y miraban a mí, a quien traspasaron, y lloraban como se lloraba por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto se cumple en Juan 19:34. Dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 19:37 dice: y también otra escritura dice: miraban al que traspasaron. La profecía número 25 nos dice que el Mesías encomendaría a Dios su espíritu. El Salmo 31:5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto está en Lucas capítulo 23, versículo 46. Y la profecía número 26 muestra las últimas palabras de Jesús como fueron profetizadas en el Salmo 22:31. Dice: vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán el que hizo esto. Se cumple en Juan 19:30. Jesús, hubo tomando el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Completado, terminado, consumado es. Él lo cumplió todo en la cruz. Muchos hoy tratan de hacer cosas adicionales, hacer cosas como si le hubiese faltado algo a la cruz. Se latigan, suban con frijoles a Monserrate, hacen largas oraciones, hacen cuantas cosas, cuando sabemos que el mismo Señor Jesucristo dijo en su cruz: consumado es, hecho está. Solo créelo, síguelo, obedécele. La profecía número 27 dice: ninguno de sus huesos sería roto. El Salmo 34:20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y esto se cumple en la palabra en Juan 19:32 al 33. Dice: vinieron pues los soldados y quebrantaron las piernas del primero, haciendo referencia al ladrón, y asimismo al otro que había sido crucificado, o sea, al otro ladrón. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebrantaron las piernas. Lo que pasaba en ese momento de la historia era que, para cerrar rápidamente el sufrimiento de los crucificados, les rompían las piernas para que se desgonzaran y murieran rápidamente. Pero si Jesús ya estaba muerto, los soldados dijeron: ya no vale la pena romperle las piernas.
y se cumple el Salmo 34:20. Juan 19:36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, que no será quebrado hueso suyo. Algunos gnósticos incrédulos dicen que cuando se le clavaron los clavos al Señor sí le rompieron un hueso. Pero aquí hay una imagen que me encantó, donde podemos ver exactamente cómo se pone un anillo entre la muñeca y cabe perfectamente el clavo. No rompe ningún hueso. Y asimismo sobre los pies. Porque hay algunos que tratan de ver cómo encontrar una falencia en la Biblia, cómo encontrar una mentira, pero no lo hallarán. Porque como hemos visto en estas 27 profecías, son perfectas, son únicas y son verdaderas. Y por último, tenemos la profecía número 28, que iba a ser sepultado en una cárcel de un hombre rico. Isaías 53, del 8 al 9 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto se cumple en Mateo 27, versículos 57 al 60, dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Amén. Con esto hicimos un recorrido muy rápido, pero muy preciso, de esas 28 profecías que se cumplieron en 24 horas. No quiero decir que sean las únicas, porque hay muchísimas. Estaríamos aquí toda la noche. Pero 28 profecías que se cumplieron en un lapso de 24 horas, mostrándonos la veracidad, la verdad, el poder, el amor, el sufrimiento que Jesús tuvo por nosotros, por ti y por mí, en esa cruz del Calvario. Yo quiero hoy simplemente cerrar con una oración, dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que Él hizo por nosotros, y recordar que solo para Él es la gloria y la honra. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí, por toda la humanidad, Señor. Gracias porque no soy digno, Señor, pero tu gracia me cubre, tu favor, tu amor. Y hoy solo puedo decir, Señor, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor. Yo lo creo con todas mis fuerzas, lo creo con mi corazón, lo confieso con mi boca. Y yo te pido, Señor, que podamos entender que nada le podemos agregar a tu sacrificio, que nada podemos hacer más que creer, confiar, seguirte y obedecerte, Señor. Te pedimos que tu precioso Espíritu nos recuerde todas estas cosas en todo momento, Señor. Que recuerdes nuestra posición y tu posición, de quién eres tú, que tú eres el Rey, que tú eres eterno, que tú eres Dios, y que yo soy tu hijo, tu siervo, que aquí estoy. Gracias por todos los sacrificios, todos los sufrimientos que tuviste por mí, por mi familia, mi generación. Yo te pido que podamos compartir estas buenas nuevas a todo el mundo, a todos los que conozcamos, a todos los que se nos presenten, Señor. Poder decirle que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Dios y que hay una promesa aún más allá, y es que podemos estar eternamente contigo, para siempre, por siempre. Hoy bendigo, Señor, a todas las personas que están viendo esta transmisión, que están escuchando este podcast, que están viendo este video. Yo les bendigo, Señor, y te pido, Señor, que cada uno de ellos abra su entendimiento, reciba esta palabra de bendición, recordando todo lo que hiciste por nosotros. Por amor, Señor, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, Señor, y te pedimos que cada día fortalezcas más nuestra fe, Señor, de saber por qué estamos aquí, que hay un propósito en nuestras vidas, que tú
hiciste, Señor, antes de la fundación del mundo, una vida para nosotros, un propósito. Que no somos cualquier cosa, que no somos un experimento, que todo, Señor, fue preparado precisamente, exactamente, para que se cumpliese hoy, Señor. Yo bendigo sus vidas, sus familias, su generación, Señor, y te damos toda la gloria, Señor, por la salvación que hoy recibimos, Señor. La guardamos, la custodiamos, la protegemos, la cuidamos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra, Señor, por lo que hiciste en esa cruz del Calvario. Gracias por tu sangre, gracias por tu precioso Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu Hijo amado. Gracias, Señor, por todos los que han dispuesto su tiempo y su corazón para recibir esta palabra. Te adoramos y te bendecimos por siempre, Jesús, Señor. Amén y amén. A todos, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Espero que esta palabra de hoy haya sido de gran bendición para todos, que recordemos esto tan hermoso que hizo Él por nosotros y que no tenemos cómo pagarlo. Lo único que podemos hacer es seguirlo, conocerlo cada día más a través de su palabra, a través de la Escritura. La única manera de conocer a Dios. Muchos dicen creer conocer a Dios, pero solo a través de las Escrituras. Y hoy lo confirmamos y lo ratificamos, que solo a través de las Escrituras. Todo lo que Él prometió se cumplió y se cumplirá. Amén. Dios los bendiga a todos y nos vemos el próximo martes, 7 de la noche, aquí por este canal. Vamos a arrancar con Mateo. Entonces no se olvide, la tarea es traiga un dato curioso, un dato interesante, alguien que le llame la atención sobre Mateo, lo que quiera. Y los que quieran participar, al principio de la clase vamos a ver, bueno, cuénteme qué le llamó la atención. Y tome el Evangelio de Mateo y empiece a leerlo. Tome un tiempo, 5 minutos, 10 minutos. Dedíquele tiempo a Dios. Dedíquele tiempo a conocerlo, porque Él ya te conoce, pero Él quiere tener una relación contigo. Amén. A todos, Dios les bendiga, un abrazo y bueno, me gozo de que estén todos acá. Dios, abuelito, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, Bendiciones. gracias. Bendiciones, feliz noche, que estés bien. Chao. Hasta Chao, luego. Bendiciones. Hasta luego. Adiós. Chao. Ya.